Buen día. Nosotros somos alumnos del Instituto Tecnológico de Mexicali de la materia de Estadística Inferencial 2, impartida por la docente Elizabeth Mora Moreno. Hablaremos de los diseños de cuadrados latinos. Este equipo 4 está conformado por Chávez Rivera Andrés, Landa Martínez Angélica Itzel y Ramos Flores Alan Giovanni. Enseguida les daré una pequeña introducción sobre nuestro tema. El diseño de cuadrados latinos es un método experimental que permite comparar tratamientos controlando dos fuentes de variación que podrían afectar los resultados. Se organiza en una tabla donde cada tratamiento aparece una vez por fila y una vez por columna, logrando experimentos más ordenados y precisos. Motivación. El diseño de cuadrados latinos DCL surge de la necesidad de controlar la variabilidad en experimentos donde dos fuentes de influencia externa pueden afectar los resultados. En muchos procesos reales, industriales, agrícolas, educativos o de servicios existen factores que no podemos eliminar, pero sí controlar de forma estratégica. ¿Qué es el diseño de cuadrados latinos? Es un diseño experimental que prueba múltiples tratamientos mientras controla dos fuentes de variación no deseada, conocidas como variables molestas. Estas variables molestas son factores que no se estudian directamente, pero que podrían afectar el resultado del experimento si no se controlan. Su objetivo es evaluar y comparar varios tratamientos mientras se controlan dos fuentes de variación adicionales, garantizando así estimaciones más precisas y una mejor interpretación de los efectos reales de los tratamientos. Este tiene cinco características diferentes. La primera, los UE se distribuyen en grupos bajo dos criterios de homogeneidad dentro de la fila y dentro de la columna y heterogeneidad en otra forma. 2. En cada fila y en cada columna el número de unidades es igual al número de tratamientos. 3. Los tratamientos son asignados al azar en las unidades experimentales dentro de cada fila y dentro de cada columna. 4. El número de filas igual número de columnas igual número de tratamientos. Y por último, 5. Los análisis estadísticos T-Student, Duncan, Tukey y en pruebas de contraste se produce como el diseño completo al azar y el diseño de bloques. Principio de diseño de cuadrados latinos. El diseño de cuadrados latinos controla dos fuentes de variación adicionales. Cada tratamiento aparece exactamente una vez en cada fila y en cada columna. Permite asignar efectos no deseados asociados a dos bloqueos. Reduce la variabilidad experimental y aumenta la predicción del análisis. Modelo de diseño de cuadrados latinos. El modelo de diseño de cuadrados latinos es un tipo de diseño experimental que permite controlar dos fuentes de variación, dos factores de bloqueo. Además del tratamiento principal, organiza los tratamientos en una matriz cuadrada, donde cada tratamiento aparece exactamente una vez por fila y por cada columna. Procedimiento para elaborar un diseño de cuadrados latinos. Definir el objetivo de experimento. 1. Determinar el factor de tratamiento principal. Ejemplo, tipo de fertilizante. Identificar las dos fuentes de variación que requieren controlar. Ejemplo, pendiente de terreno y fertilidad del suelo. Segundo, establecer el número de tratamientos. El número de tratamientos debe ser igual al número de filas y de columnas al cuadrado. Se recomienda usar de entre 4 y 10 tratamientos para que el diseño sea manejable. 3. Construir la matriz de cuadrado latino. Se forma de una matriz donde es el número de tratamientos. Cada tratamiento aparece una sola vez en cada columna. Ejemplo 4. Para tratamientos de ABC es el que se muestra en la tabla. 4. Asignar los tratamientos a las unidades experimentales. Cada celda de la matriz corresponde a una parcela o unidad experimental. La posición en la fila controla una fuente de variación. Ejemplo, gradiente de fertilidad. La posición en la columna controla la otra fuente de variación. Ejemplo, pendiente. 5. A la utilización. Se recomienda utilizar el orden de tratamientos dentro de las filas y columnas para evitar riesgos. Esto asegura que los tratamientos no sean sistemáticamente asociados a una condición externa. 6. Ejecutar el experimento. Aplicar los tratamientos según la exposición del cuadrado latino. Registrar la habilidad de respuesta. Ejemplo, rendimiento de cultivo. 7. Análisis estadístico. Se utiliza un modelo de análisis de varianza ANOVA que considera el efecto de tratamiento, el efecto de las filas, primer factor de bloqueo, el efecto de las columnas según factor de bloqueo,
Esto permite separar la variación y atribuir los tratamientos de variación debido a los factores de bloqueo. Ventajas y desventajas. Ventajas. Controlar dos fuentes de variación adicionales. Reduce el error experimental y mejora la precisión. Desventajas. Pocos grados de libertad para el error si el número de tratamientos es pequeño. Difícil de aplicar si se pierden los datos o si los gradientes no son claros. ¿Cuándo usarlo? Cuando existen dos fuentes de variación importantes además de tratamiento, ejemplo, el gradiente de temperatura y el gradiente de humedad en una planta industrial. Número de tratamientos moderado, entre 4 y 10, porque si son demasiado el diseño se vuelve impragmático. Para el caso de cuadrado latino tenemos esa aplicación de experimental del cuadrado latino para analizar variedades de semilla del cultivo de arroz en el Valle de Sébaco, Nicaragua. Principal autor es el señor Rigoberto Francisco Jarquín Matamoro, docente de la Facultad Regional Multidisciplinaria de la UNAM en Managua, Nicaragua. El contexto y objetivo de este experimento es que se necesita comparar el rendimiento medido tanto en quintillas por manzana o kilogramos por hectárea de tres variedades de arroz, el Anar 97, Inta Dorado y Línea 424 para ciclos cortos y determinar si existen diferencias significativas en rendimiento. El autor usa un diseño de cuadrado latino por tener dos fuentes de variación principales. Como argumento es que se empleará porque hay dos bloqueos, tanto la heterogeneidad del terreno en dirección norte-sur y este-oeste, tanto la fecha de siembra y el nivel de riego, además del factor de tratamiento de la variedad. Un cuadrado latino n por n controla ambas fuentes de variación usando n tratamientos con solo n elevado al cuadrado observaciones con la metodología estándar. Para la planificación se siguen 6 pasos. Se selecciona el problema de investigación haciendo de la propia experiencia del investigador con conocimientos empíricos en la parte agronómica. 2 es que se realiza una entrevista diagnóstica, se realiza directamente al presidente de la cooperativa para detectar las variedades de semillas usadas por ellos regularmente y qué procesos agronómicos se ejecutan para sus siembras, conformado por preguntas abiertas, tablas con valores específicos en cuanto a cantidad de insumos, frecuencias y producciones anteriores, dificultades del por qué hay bajos rendimientos y puede que posibles soluciones. Se pasa a seleccionar de los cambios agronómicos, elaborar la propuesta y solicitar una aprobación de aplicar los experimentos. Lo anterior con la finalidad de comparar los procesos de la cooperativa y variedades de la semilla que ya plantaba la cooperativa, realizando una previsión de los efectos positivos al usar la variedad de la línea 424 y realizar los balances con sus variedades. De ahí se procede a la ejecución del proceso con las variedades mencionadas y dado que la investigación tuvo un análisis a detalle con meses de anticipación, el periodo de aplicación de la misma fue favorable a los tiempos planteados con la finalidad principal de evitar días con mucha lluvia, como ejemplo, el mes de mayo, ya que esta afecta grandemente la obtención de un buen rendimiento productivo al elevar su grado de humedad del grano, caída de la planta al suelo, desprendimiento, entre otras cosas, pues así evitando procesos atípicos que afecten el resultado de este experimento. Una vez ejecutado todo esto, tenemos ya el análisis de los resultados donde a cada etapa en los procesos agronómicos, tras unas comparaciones, son debidamente cotejadas, aplicadas y valoradas de manera agronómica y estadística, observando su efectividad de estos cambios realizados, validándose en DSL, en los que son los cuadros latinos, Manova y el uso de programas estadísticos como SPSS y Microsoft Excel. Como último paso, tenemos la presentación de los resultados a la cooperativa agronómica, que luego de hacer el proceso de comparaciones de las variedades de semillas, se hace una aplicación de las diferencias, se obtuvieron unos resultados y se presentaron a esta cooperativa, teniendo una gran aceptación por parte del presidente de esta, validando de esa manera los procesos tras la confianza brindada al dar sus terrenos para la experimentación. Aquí tenemos el modelo matemático extraído del investigador Gutiérrez en 2016, que se utilizó para los procesos de cuadrados latinos, como se ven los tratamientos, columnas, filas y el error experimental y los totales, siguiendo aquí con los grados de libertad.
Y en el otro gráfico, en la figura 2, tenemos la delimitación del área de estudio y su ubicación y la sede central cooperativa Omar Torrijos. Está tomada desde Google Maps. Como montaje experimental, aquí podemos ver la estructura de la tabla de cuadro latino. Aquí las condiciones, tenemos un área experimental de 8 manzanas, o lo que serían 56.352 metros cuadrados o 5,6 hectáreas. Un área unida experimental de 1 metro cuadrado por manzana por cada manzana. Y una distancia entre bloques de 1 metro. La distancia entre plantas o líneas de siembra, esta no se determina puesto que la siembra es al voleo, no fue mecanizada ni con sembradora. Este modelo fue planteado para realizar análisis experimental de los valores usando el diseño cuadrado latino ligado directamente a las variedades de rendimiento. Por lo tanto, se tomaron al azar plantas dentro de las unidades experimentales con el peso de 1000 granos, altura de la planta, porcentaje de granos buenos por esa cantidad, altura, longitud de la panoja y rendimiento de cosecha. Esta información se trabajó con ayuda de Microsoft Excel, luego se analizó con el programa estadístico SPSS para análisis y así valorar la significatividad de los resultados de las tablas, como también los respectivos gráficos que permitieron observar la dispersión de los datos en cómo se asemejan y diferencian entre sí. De la misma manera, la prueba de hipótesis alternativa o nula y del cual se realizó juicio de aceptación o rechazo al contrastar las diferencias con los resultados obtenidos. Bien, para los resultados, las pruebas A del tratamiento fue el tratamiento testigo o de control, la prueba B, los datos obtenidos de la variedad ANAR 97, la prueba C, la variedad NTA dorado y la prueba D fue con la variedad línea 424, previamente estipulados y marcados para su estudio, recordando que cada aplicación de los mismos se tomaron en cuenta los supuestos de que no hay interacción entre las filas y columnas, no existió interacción entre columnas y tratamientos, cada uno de los errores fueron independientes, los errores normalmente fueron distribuidos con media cero y varianza estándar, se realizó homogeneidad de varianzas entre los tratamientos a los procesos agronómicos y el modelo fue lineal y de efectos aditivos. Como hipótesis tenemos que la hipótesis nula es que todos los procesos agronómicos produjeron el mismo efecto en la variable de rendimiento, y para la hipótesis alternativa tenemos que para al menos un I igual a 1, 2, hasta llegar a T de los procesos agronómicos que produjeron efectos significativamente distintos. Aquí se puede ver la tabla 5 para variable de rendimiento a un peso de 1000 granos. Como se puede ver, los pesos de 1000 granos de cada variedad distribuidas al azar entre cada uno, y el ordenamiento auxiliar para el total y media de restricciones. Aquí tenemos cada variedad, su total de peso y la media de sus pesos. Seguimos con el resumen de resultados, donde ya tenemos aquí las sumatorias de cada, para filas, columnas, el total y la sumatoria de cuadrados del error. En el 8 tenemos que hay el resumen del análisis de la varianza, con grados de libertad de 3, 3, 3 y 6. La suma de cuadrados, los cuadrados medios, y ya obtuvimos el valor f de 0,452 y una f crítica siguiendo los valores de grados de libertad con una significancia de 0,05 de 4,76. Por lo tanto, eso nos quiere decir que la hipótesis nula fue aceptada. Entonces, en cuanto a qué es la diferencia entre cada variedad, no hay una diferencia significativa, lo cual permite abrir ya lo que es la parte de ver la significancia en cuanto a la mejora en el rendimiento. Aquí tenemos con la prueba SNK, tabla 9, cada uno de los valores y el ordenamiento de las medias de cada tratamiento. Como podemos ver, el C, que es el de la variedad 424, tiene una media ordenada mayor a todos los demás. Y finalmente pasamos a la tabla 11, que son los resultados finales en el rendimiento de estas variedades. Como pueden ver, cada uno aquí tiene su
valor de media en cuanto a lo que es la variable de rendimiento en altura, el rendimiento productivo, longitud de la panícula, porcentaje de granos buenos entre 1000 granos y el peso total de esos 1000 granos. Y aquí deja claro y en evidencia, remarcado en color amarillo, tanto que la altura, rendimiento y todos los demás variables de rendimiento para la línea 424 del experimento mostraron una mejoría significativa. Entonces esto quiere decir que para el experimento con el nuevo tipo de grano, el 424, sí se mostró una mejoría frente a las plantaciones anteriores que ya usaban en la cooperativa. Bien, para conclusiones del experimento, como se dejó ver, el diseño experimental de Cuadrado Latino permitió de manera eficaz analizar y validar que esos procesos diferenciados sí existió en esa variedad de semilla como punto clave para estudiar que esa variedad, la línea 424, que es la que se quería probar, presenta mejoras muy significativas en sus resultados en cuanto a un desarrollo rápido para la cosecha y obtener rendimientos productivos que fueron satisfactorios, aproximadamente un 15% más que las prácticas habituales que ya empleaba la cooperativa. Esta herramienta nos facilitó las condiciones necesarias para establecer y comparar los valores en el trabajo de campo, obteniendo un coeficiente de variación en las variables de rendimiento entre el 4 y el 6% de aceptabilidad. En base a las declaraciones del equipo de investigación, comentan que se les facilitaron las condiciones necesarias para establecer y comparar los valores en el trabajo de campo, obteniendo un coeficiente de variación en las variables de rendimiento entre el 4 y 6% de aceptabilidad, siendo este valor muy significativo para cada una de las diferencias entre los valores obtenidos con repetición en las variedades, aprovechando los días efectivos de sol, distribución de actividades ergonómicas y la buena toma de decisiones. Dentro de los cambios agronómicos para la obtención de un buen rendimiento productivo, se establecieron el tipo de preparación del suelo, por fangueo, y preparación en seco. El tipo de siembra por voleo y no mecanizada, teniendo un máximo aproximamiento de área de terreno y por supuesto la distancia entre plantas. El número de riesgos y drenajes dada la planta absorba la cantidad necesaria y el suelo experimente una alimentación natural. En conclusión, el diseño de cuadrados latinos representa una herramienta experimental altamente eficiente para controlar la habilidad cuando intervienen dos fuentes de bloqueo. Además, el tratamiento principal, su estructura organizada, permite que cada tratamiento aparezca exactamente una vez cada fila y en cada columna, lo que reduce de manera significativa el error experimental, sin necesidad de incrementar el tamaño de la muestra. Esto convierte el diseño en una opción estratégica, en estudios donde los recursos son limitados o cuando resulta costoso o complicado aumentar el número de observaciones. Aquí las fuentes académicas y artículos científicos que se usarán para extraer la información para esta exposición. Por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su atención.